pasamos a la siguiente presentación que realizará Inés Barbero García, titulada Valoración de los métodos de registro para la modelización 3D de cráneos. Continuamos en medicina. Buenas tardes, aunque ya me han presentado, soy Inés Barbero y voy a hablar de una pequeña parte de mi tesis. Mi tesis está basada en el desarrollo de una herramienta para medir la deformación craneal en niños y ahora voy a hablar específicamente de los métodos de registro de los modelos 3D craneales. Bueno, un poquito por partes. Primero voy a explicar qué es la deformación craneal, en qué consiste, cómo se mide, cómo se diagnostica. Luego hablaré de la herramienta que hemos desarrollado aquí para medir la forma de la cabeza y luego, por último, ya hablaré específicamente de los métodos que tenemos de registro de modelos y de las pruebas que hemos hecho. Bien, la deformación craneal es algo muy común que afecta a los recién nacidos. Durante los primeros meses de vida, como todos sabemos, el cráneo de un bebé es muy mareable. Entonces, tiene deformaciones, está muy expuesto a las deformaciones. Sin quererme meter en términos muy técnicos de medicina, hay dos causas básicas de las deformaciones craneales. Una es, en las plagiocefalias, es básicamente postural, es el niño que duerme siempre en la misma posición y se le acaba aplanando una parte de la cabeza. En esos casos, normalmente, simplemente con reposicionamiento o con fisioterapia se suele corregir y si no, pues vamos a ponerle un casco, una prótesis. Y luego hay otro caso bastante más serio, que es la craneosinostosis. La craneosinostosis viene dada porque las estructuras craneales se cierran antes de tiempo algunas, con lo cual la cabeza no puede crecer como debería y solo crece en una dirección, con lo cual se dan unas deformaciones bastante notables. En esos casos, la única opción suele ser la cirugía. Normalmente los médicos lo que hacen es que miden con un calibre, con una cinta métrica, lo cual es bastante poco preciso. Y luego tenemos la opción de los modelos 3D. Los modelos 3D son muy útiles en el diagnóstico de las plagiocefalias, porque, lo que digo siempre, una cabeza está deformada, bueno, cada uno tenemos la cabeza de una manera. ¿Dónde empieza la deformación? ¿Qué es normal y qué está deformado? Pues un modelo 3D nos puede servir para el diagnóstico y nos puede servir para ver cómo evoluciona este niño a lo largo del tiempo. Y luego, pues en caso de que haya habido cirugía, pues también nos sirve para ver después de la cirugía cómo está evolucionando ese niño en función del tratamiento, de si le hemos puesto casco, etc. Bien, pues como digo, los modelos 3D son geniales porque nos dan muchísima información, nos dan lo que es toda la forma de la cabeza, pero tienen una serie de limitaciones muy graves. Lo primero es que un niño de 2 meses, por mucho que le digas que se esté quieto, no se va a estar quieto. Entonces, hacer un modelo fotogramétrico de un niño que se está moviendo todo el rato es muy complicado. Y luego, pues, además, hay varias formas de hacer el modelo 3D. Hay esta imagen que tengo aquí, por ejemplo, es de un modelo que hay comercial para hacer el modelo 3D, incluso con el niño en movimiento, pero son soluciones muy, muy costosas. Yo me atrevería a decir que en ningún hospital, por lo menos en España público, hay estas soluciones porque no son asumibles. Esto estará en centros de investigación y ya. Y luego hay otras soluciones que son normalmente el TAC y la resonancia, que supone sedar al bebé y irradiarle, con lo cual es algo a evitar. Y luego un último problema es que, aunque yo consiga el modelo 3D, al médico el modelo 3D como tal no le sirve de nada. Hay que sacar una serie de parámetros que realmente al médico le digan este niño, yo no voy a dar nunca diagnóstico, pero este niño es mejor que lo mandes al neurocirujano porque es posible que tenga una deformación. Bueno, pues nosotros hemos desarrollado una herramienta que está basada en este gorrito codificado. Es simplemente un gorro muy elástico y lleva una serie de dianas, unas dianas de realidad aumentada. Este gorro se le coloca al niño, se le ponen también unas pegatinas que luego explicaré para qué sirven y esto es una toma real en hospital. El niño llega con su padre, con su madre, con quien sea, le cogen en brazos, se le pone el gorrito y el mismo médico, sin ningún conocimiento de fotogrametría, es capaz de hacer una especie de vídeo, que no es exactamente un vídeo, y con esto pues obtenemos un fichero de datos. Es un fichero de datos muy simple que simplemente nos guarda las coordenadas de las dianas. O sea, esas dianas que teníamos en el gorro, pues nos guardan las coordenadas de cada esquina, en cada imagen.
final esos son como los puntos que se utilizan para cualquier reconstrucción 3D. No tomamos imágenes de los pacientes y además es un fichero muy, muy ligero. Y con eso conseguimos esos modelos que veis ahí. Cada puntito de esos es una esquina de una diana. Con eso se modela y se consigue un modelo que, si bien no es un modelo ni con color ni con una definición tremenda, sí que nos deja ver perfectamente si hay una plagiocefalia o si hay una asimetría o cualquier patología que pueda haber. Y luego, pues esto se procesa, una vez se ha procesado, se sacan una serie de parámetros que pueden ser, pues bueno, esto lo podría estar viendo el médico perfectamente, va a ver el modelo, va a ver pues, el perímetro que se ha calculado, una serie de parámetros que utilizan ellos, que tampoco voy a mencionar aquí, pero que pueden ser pues, de asimetría, etcétera. Y además podemos hacer una cosa más que los médicos no pueden hacer con las medidas tradicionales, y es que podemos comparar nuestro modelo con un modelo de referencia que consideramos ideal para ese niño. No hay una cabeza ideal, pero sí que habría una cabeza ideal para ese caso concreto. Entonces, podemos, como si fuese un geoide, adaptamos una superficie, que puede ser, por ejemplo, un elipsoide de revolución. Eso de ahí abajo, aunque parezca algo muy raro, es una cabeza de un niño con una trigonocefalia. Esa deformación hace que la frente sea totalmente puntiaguda y podemos marcar perfectamente, en el programa enseguida nos marca con respecto a un elipsoide ideal dónde se está dando la deformación. Y podemos cuantificarla. Bien, ahora voy con la parte de registro propiamente dicho. Como he dicho antes, el personal médico, si yo le doy un modelo 3D, como mucho, le puede servir para comparar el niño ahora con el niño hace un mes, pero el modelo 3D en sí mismo, el personal médico, el médico te va a decir, bueno, si yo tengo al niño, yo no necesito un modelo 3D. Entonces, tenemos que ser capaces de ese modelo 3D sacar unos parámetros de deformación. ¿Qué ocurre? Que nuestro modelo 3D es muy simple, es muy sencillito, no se ve la cara, porque normalmente cuando se hacen estas cosas se registra usando la cara, usando las orejas, pero este modelo ni tiene cara ni tiene orejas, es muy sencillo. Entonces, ¿cómo podemos esto en un sistema de coordenadas en el que nosotros podamos medir la distancia longitudinal o la distancia entre las orejas o adaptarlo a un elipsoide pero con unos parámetros, pero respetando, por ejemplo, el eje de simetría? Bueno, pues lo que hemos hecho, bueno, ahora voy a hablar de 3 metodologías que hemos usado para hacerlo. En primer lugar, fuimos a lo simple, utilizamos simplemente componentes principales, lo cual nos va a dar siempre el eje de máxima variabilidad. Luego, se nos ocurrió la idea de decirle al médico, bueno, algo muy rápido, pon un par de pegatinas, y añadimos 2 pegatinas, el punto entre las cejas, que está ahí marcado en la primera de arriba, que se llama Nation, y el punto aquí atrás, que es Inion, que es un punto que, bueno, hay que palpar, ¿no? Es donde acaba el hueso. Y luego el tercer método, utilizamos 3 puntos, que serían Nation y los 2 puntos preauriculares. Bien, con Nation e Inion definimos un eje, y el eje Z, obviamente, no está definido, entonces viene dado por componentes principales. El problema que nos encontramos aquí es que Inion, como digo, hay que palparlo, y no siempre es fácil. El niño se está moviendo y a veces pues, puede ser difícil palpar exactamente dónde está la protuberancia del hueso para colocar ahí en la etiqueta. La siguiente opción, como digo, utilizamos 3 puntos y aquí se definen muy bien los ejes. X viene dado por Nation Inion, bueno, por Nation y al centro de las preauriculares, perdón. El Y viene dado por los 2 puntos preauriculares y el Z sería simplemente perpendicular a estos. Y además es mucho más fácil de identificar por no expertos, porque al final tú le dices a alguien que ponga unos puntos justo delante de las orejas, justo delante de la protuberancia que forma el trago, y es bastante sencillo. Para ver cómo funcionaba esto, hicimos una prueba. Como tener a un niño quieto durante unas cuantas horas haciéndole esto nos parecía un poco inadecuado, pues cogimos un modelo en laboratorio, le colocamos el gorro, le colocamos las pegatinas, hicimos 2 modelos, le quitamos el gorro, le quitamos las pegatinas, volvimos a colocarlas. Aunque parezca, aunque no te des cuenta a primera vista, el gorro cada vez se pone en una posición. Aunque tú quieras ponerlo siempre igual, un día te va a quedar más levantado, otro día más bajo, siempre va a haber una pequeña variabilidad. Entonces lo colocamos un total de 6 veces y en cada ocasión hicimos 2 tomas. O sea que tuvimos un total de 12 modelos. Luego cogimos los pares de modelos y calculamos las distancias entre ellos. Y aquí están los resultados.
Evaluamos por un lado todos los modelos y por otro solo aquellos en la misma posición, o sea, sin mover el gorro. ¿Qué ocurre? Que componentes principales funciona muy bien cuando no movemos el gorro. Estamos hablando de 0,7 más menos 0,6, pero en cuanto movemos el gorro, el error se dispara. Cuando ponemos 2 puntos, bueno, va un poquito mejor, pero aún así nos sigue resultando inaceptable. Pero cuando ponemos 3 puntos sí que estamos en torno a 2 milímetros más menos 1. Esto, para ponerlo en contexto, se dice que menos de 2 milímetros es imposible verlo en una cabeza si hay 2 milímetros de deformación. Podríamos ser más precisos, pero claro, nos supondría un proceso más costoso y realmente estamos en la precisión que nos gustaría. Bueno, decir que lo de abajo, por ejemplo, componentes principales en la misma posición, básicamente viene siendo el error de la propia aplicación. Y bueno, por ejemplo, cuando vemos que el error en la misma posición se dispara cuando metemos puntos, eso es probablemente porque en componentes principales usamos todos los puntos y en estos casos estamos basando el registro solo en 2 o 3 puntos, lo cual al final es un error mayor, pero bueno, aún así es bastante razonable. Y nada, concluir que hemos creado una herramienta automática que se puede utilizar en condiciones reales, en condiciones clínicas reales, para crear modelos 3D, y el registro pues, será una parte importante para llegar desde este modelo a parámetros realmente útiles que les sirva al personal médico. Y de momento, pues esta solución, utilizando 3 puntos, ya la hemos probado con los médicos. Parece que no es demasiado inconveniente poner esos 3 puntos porque es bastante rápido y nos da unas precisiones que son bastante, aunque todavía siempre creemos que hay espacio para la mejora, pues sí que están en torno a lo que buscábamos. Y nada, esto es todo, así que muchas gracias y si queréis pasamos a las preguntas. Gracias, Inés. Pasamos al turno de preguntas. Yo te podría hacer muchas preguntas, lo que pasa es que creo que no soy lo más adecuado, porque mi nombre está ahí, pero en cualquier caso, para que se hagan una idea, ¿de qué tiempo estamos hablando? O sea, tú le das esto a la aplicación al doctor, y el doctor ¿en qué tiempo te...? Es un fichero muy pequeño, que es una de las grandes ventajas, entonces se sube en un tiempo que es totalmente despreciable. Se sube a un servidor y en un servidor se procesa y yo lo he probado, no lo he probado en la nube, pero en mi ordenador estamos hablando en torno a 8 minutos. En 8 minutos lo tendríamos ya disponible. Vamos, entre entra y sale de la sala tiene una medición. Yo quería preguntar... Yo sabía que iban a haber más preguntas, por eso... Pero tampoco es a lo mejor muy crucial. La diferencia entre el gorro y la cabeza no puede ser importante para un médico, por ejemplo, cuando hay eslabones. Yo tengo en la cabeza un eslabón y una fractura y a lo mejor eso con el gorro no se nota y sí con la... Entiendo perfectamente la pregunta, es una pregunta que nosotros también nos hemos hecho. Esto está limitado a bebés, para empezar, porque no tienen pelo, porque el pelo a nosotros nos fastidia mucho, nos da un error muy grande. El gorro tiene una sobreestimación, porque además el médico cuando mide suele tender a apretar un poquito. Entonces, siempre tenemos una sobreestimación, pero bueno, mientras sea una sobreestimación constante por el gorro, estamos en torno a un par de milímetros, que es el error que normalmente nosotros venimos manejando. Entonces eso. Luego, que pueda haber un pequeño... Nosotros vamos a la forma global de la cabeza, nunca vamos a una pequeña deformación muy pequeña, nosotros vamos a la forma global. Cuando un niño está deformado, normalmente las deformaciones son bastante serias y de una zona grande, pero además es que estamos trabajando para desarrollar un gorro que se adapte lo mejor posible para que nos dé la mejor precisión en el sentido de que esté muy pegado a la cabeza. Pues sí, pues muchas gracias. Gracias. Yo quisiera felicitarte, realmente es brillante. Y preguntarte simplemente si, aparte de los análisis en clínica, está comenzándose a utilizarse de verdad ya, al menos en algún hospital.
Pues lo estamos empezando a utilizar en la FE de Valencia, que además trabajamos con médicos de allí y nos intentan ayudar en todo lo que pueden. Incluso hemos tenido una consulta aparte para poder hacer nuestras pruebas y empezar a desarrollar. Y es que estamos ahora con el tema de la patente, o sea que es que no hemos podido tampoco avanzar mucho más hasta hace muy poquito tiempo. Pero sí, la idea es expandirnos, poner en funcionamiento el servidor y que se use. O sea, hemos estado bloqueados porque no podíamos publicar la solución. Hemos publicado otras cosas parecidas, pero no eran la solución. Y luego tampoco a los doctores no les puedes dar una cosa que no funcione. Entonces, hasta que no hemos estado seguros al 100% de que funcionaba, siempre en todos los casos no hemos lanzado el paso adelante. Y luego la otra cosa que es un poco limitante por nuestra parte es que esto es de quita y pon. O sea, te pones el gorro, lo tiras, te pones el gorro, lo tiras. Entonces, hasta que no estén los gorros, tampoco se podían fabricar porque estaba la patente. Ahí ha habido en fin, la idea es en medio año intentar que ya esté operativo y que cualquier hospital o centro médico pueda utilizarlo. Y quizás lo extendamos también al uso personal, es decir, si algún padre quiere hacer tal, pues también lo podría hacer. Lo único que preferimos primero verificarlo con los hospitales. Mujeres primero. Bueno, yo me estaba preguntando una curiosidad más que otra cosa y en parte la has respondido, ¿no? ¿Por qué solo con bebés? Que encima tienen el problema de que se mueven, como bien has dicho, y tal. Bueno, ya has dicho que con gente mayor no, por el problema de pelo, pero también hay mayores calvos, ¿no? Quiero decir que no sé, incluso no solamente, o sea, que hay otras deformaciones en cualquier cráneo que se podrían medir. Eso por una parte. Y por otra parte, ¿cómo se complementan la información que tenéis aquí con información de escáner o de otras técnicas que se usan ya, muy probadas en medicina? O sea, ¿tienen algún punto de complemento o es algo totalmente...? Vale. Te contesto por partes. Lo primero es que queremos, no es que tengamos la idea, es que queremos activamente llevarnos a otras deformaciones y a otros casos. O sea, es nuestra idea seguir trabajando para aplicarlo a todo lo que se pueda aplicar. Los niños, es que esto se ha desarrollado pensando en los niños por el tema del movimiento, porque toda una persona adulta normalmente dice estate quieto 2 minutos y se está razonablemente quieto. Un niño es imposible, además para ellos es un problema. Con esto, yo es que creo que hay que vernos, no se puede ver porque no se puede traer a un niño, pero hay que vernos, es que están los pies, están cogidos por los padres, están tranquilos, están jugando, se lo toman como... No tienen ningún tipo de estrés. ¿Vale? Y en cuanto a la segunda parte, sí que hemos hecho, aunque no con la solución final, sí que hemos hecho una comparativa entre esto y los TAC y las resonancias. No sé si es eso por donde ibas. Y bueno, en principio lo hemos hecho para comprobar que lo nuestro funciona bien, porque si tiene una correlación alta con un escáner, que es lo más preciso que tenemos, quiere decir que funciona. La idea es, por eso también es necesario el registro, la idea es registrarnos en el mismo sistema de referencia que los TAC, que las resonancias, y que el médico cuando quiere ver la evolución, pues pueda ver también la evolución. Oye, si se le ha hecho un día un TAC y no se le ha hecho el modelo fotogramétrico, pues hombre, que me salga también el TAC para ver cómo ha evolucionado el niño. La idea es que todo vaya junto para que se pueda comparar el TAC con la fotogrametría. Dicho de otra manera, se intenta evitar el TAC y la resonancia lo máximo posible. Por la radiación, sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, perdón. Sí, yo también era en la línea de Belén, que porque no se habían hecho pruebas con puntos directamente medidos sobre el cráneo. Pero bien, más o menos ha quedado bastante claro. ¿Te refieres a validación? Forma Exacto, de validar. para validar. Sí, lo que hicimos, pero fue anterior a esto y no teníamos una solución final. Sí que se comparó, de hecho hay un artículo que se compara con TAC y resonancia. Cogimos unos cuantos niños que se deshacían TAC y resonancia porque había que hacerla para ver las suturas y demás, y se comparó. Y se hizo una comparativa. La idea sería hacer una comparativa con la solución final también. Pero bueno.
Esa es la idea, comparando con TAC. Ten en cuenta que nosotros somos bastante maniáticos con la robustez del método. Entonces, claro, es interesante demostrar que el método es robusto. Que ha quedado claro que no es el parámetro fundamental, ni mucho menos. Pero sí que, a lo mejor, habiendo dejado... Lo que pasa es que es muy complicado dejar puntos fijos sobre un cráneo, supongo yo. De hecho, es que el problema de los médicos es que ellos miden. Ellos cogen una cinta métrica y miden. Y cogen un calibre, se abre y miden unos puntos. ¿Pero dónde miden? Miden donde les parece, sinceramente. O sea, dicho incluso por los cirujanos, miden donde pueden. Con un niño moviéndose, intentan medir siempre en el mismo punto. Entonces, realmente comparar con eso no te aporta ninguna fiabilidad extra, porque estás comparando contra algo que sabes que es muy variable. Muy bien, pues nada, pasamos al último ponente.